En mi cumpleaños número 35, mi papá se giró hacia mí frente a todo el pueblo, me miró directamente a los ojos y espetó: «Para mí, estás muerto». Algo dentro de mí se convirtió en hielo. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado corporativo, congelé las cuentas y me preparé para despedir al hermano que le costó $8 millones engrandecer. En mi cumpleaños número 35, mi papá se giró hacia mí frente a todo el pueblo, me miró directamente a los ojos y espetó: «Para mí, estás muerto». Las palabras resonaron a través del micrófono barato, rasgando el cálido aire de la tarde, imponiéndose sobre el zumbido del generador portátil y el lejano parloteo de la parrilla de la barbacoa. Era una sentencia destinada a quebrar por completo a un hombre. Estaba diseñada para destrozar mi espíritu justo ahí, sobre el asfalto agrietado de la plaza del pueblo, bajo las baratas luces amarillas que habían colgado solo para la ocasión. La multitud guardó un silencio sepulcral. Cientos de personas, vecinos, tías, tíos, la gente con la que había crecido, contenían la respiración, esperando que me desmoronara. Querían el drama. Querían ver al hijo ingrato caer de rodillas y rogar por el perdón de su padre. Pero algo dentro de mí no se destrozó. Se convirtió en hielo. No lloré. No le grité de vuelta. Mi mente, usualmente una tormenta caótica de horarios de logística, rutas de flete y estrategia corporativa, se quedó completa y aterradoramente quieta. La profunda claridad del momento me invadió como agua helada. Miré el rostro rojo y sudoroso del hombre que me había traído a este mundo y me di cuenta de que ya no sentía absolutamente nada por él. El libro de cuentas estaba cerrado. La cuenta estaba finalmente saldada. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta de cuero oscuro, saqué el pesado juego de llaves de la casa de mis padres y lo dejé caer sobre la mesa plegable. Aterrizaron con un sonido metálico, agudo y pesado, que sonó como un disparo en la plaza silenciosa. Le devolví la mirada directamente a los ojos de mi padre. Luego me di la vuelta y me marché. El sonido de mis botas contra el pavimento era lo único que se podía oír. No miré hacia atrás. Caminé hasta mi carro, me deslicé en el asiento del conductor y encendí el motor. Mientras salía de los límites del pueblo, dejando las luces brillantes y el tóxico drama familiar en el espejo retrovisor, una extraña y oscura sonrisa se dibujó en mi rostro. Pensaban que me iba sin nada. Pensaban que habían ganado. No tenían la menor idea de que en menos de 36 horas, el lunes por la mañana exactamente a las 8, iba a desmantelar por completo el imperio dorado que creían controlar. Mi nombre es Vaughan. Tengo 35 años y soy el fundador y director ejecutivo de una empresa de logística de carga comercial y cadena de suministro que actualmente opera en 12 estados. Muevo millones de toneladas de carga al año. Doy empleo a cientos de personas. He construido una máquina corporativa que funciona con precisión, responsabilidad y hechos fríos y duros. Yo me manejo con la realidad. Mi familia, sin embargo, se maneja con delirios. Durante toda mi vida, fui el hijo invisible. Fui el caballo de batalla. Fui el tipo al que solo llamaban cuando el techo goteaba, cuando el carro se averiaba o cuando las facturas se acumulaban demasiado. Nunca fui el orgullo de la familia. Ese título le pertenecía exclusivamente a mi hermano menor, Dorian. Dorian es 3 años menor que yo, pero a los ojos de mis padres, bien podría ser de la realeza. Es el niño de oro, el que habla con soltura, el tipo que siempre viste trajes italianos a medida y usa palabras como sinergia e innovación disruptiva sin aportar absolutamente nada de valor real a la sociedad. Es un narcisista encubierto de manual, que esconde su profunda incompetencia detrás de una sonrisa deslumbrante y un sentido ilimitado de merecimiento. Mi padre, Thatcher, es un hombre obsesionado con el legado. Pasó su vida construyendo un negocio local de contratación de construcción moderadamente exitoso, y decidió desde el principio que Dorian era el único digno de llevar el apellido familiar a la grandeza. Dorian fue a una universidad elegante, se unió a las fraternidades correctas y le prometió a mi padre que se convertiría en un magnate tecnológico multimillonario. Yo, por otro lado, solo era un tipo al que le gustaba el olor a diésel y el zumbido del motor de un tráiler de 18 ruedas. Yo era la decepción de cuello azul. Pero lo curioso del mundo real es que no le importan los delirios de tus padres. Solo le importa lo que realmente puedes ofrecer.
Y mientras Dorian estaba ocupado jugando a ser un ejecutivo de mentira con el dinero de nuestro padre, yo estaba en el lodo, construyendo una fortuna con mis propias manos. Conduciendo de regreso a mi penthouse en la ciudad esa noche, con el motor de mi carro devorando las oscuras millas de la autopista, sentí que un peso enorme se levantaba de mi pecho. El cordón tóxico finalmente se había cortado. Mi padre acababa de declararme muerto. Poco sabía el que acababa de firmar la sentencia de muerte de la carrera de su hijo dorado. Porque el lunes por la mañana, Dorian iba a aprender lo que sucede cuando intentas robarle a un hombre muerto. La trampa estaba puesta. Los documentos legales estaban firmados. Ya no había vuelta atrás. ¿Lo verían venir? Ni en 1.000.000 de años. Para entender realmente la locura absoluta de lo que sucedió ese fin de semana, tienes que entender la base sobre la que se construyó. Tienes que ver la brecha masiva y flagrante en cómo Dorian y yo fuimos criados. Nunca fue sutil. Nunca estuvo oculto. El favoritismo en nuestra casa era tratado como un hecho simple e innegable de la vida, como la gravedad o el clima. Recuerdo mi cumpleaños número 18 con una claridad cristalina. Acababa de graduarme de la preparatoria. Entré en la cocina esperando tal vez un pequeño pastel o una tarjeta. En cambio, mi padre me entregó una bolsa de lona descolorida de color verde olivo. Olía a moho y a polvo de ático viejo. Me miró por encima de su café matutino, con una expresión totalmente plana. Ahora eres un hombre, Vaughan, dijo. Es hora de que dejes de comer mi comida gratis. Ve a buscar un trabajo. Eso fue todo. Ese fue mi lanzamiento a la edad adulta. Sin fondo para la universidad, sin una palmada en la espalda, solo una bolsa vieja y una patada por la puerta. Entendí la indirecta. Me mudé esa misma semana. Encontré una habitación estrecha encima de un boliche y acepté un trabajo en el turno de noche en los muelles de embarque comercial. El trabajo era brutal. Pasaba las noches cargando enormes cajas de madera en las bodegas de los camiones de carga que cruzaban el país, congelándome en invierno y sofocándome en verano. Mis manos se volvieron gruesas con callos, permanentemente manchadas de grasa y suciedad. Pero presté atención. Observé cómo los gerentes de logística trazaban las rutas de los camiones. Aprendí los márgenes de ganancia en los viajes sin carga. Descubrí los cuellos de botella exactos en la cadena de suministro que costaban millones a las empresas. Para cuando tenía 20 años, había ahorrado suficiente dinero trabajando turnos dobles y durmiendo en la sala de descanso para dar el enganche de mi primer semirremolque usado. Lo conduje yo mismo. Prácticamente viví en la cabina de ese camión durante 2 años, comiendo sándwiches baratos de gasolinera y duchándome en las paradas de camiones. Construí mi empresa una milla agotadora a la vez, convirtiendo un camión en 3 en 10 y 10 en una flota regional masiva. Derramé sangre, sudor y lágrimas literales por mi imperio. Ahora, contrastemos eso con el cumpleaños número 18 de Dorian, exactamente 3 años después. De hecho, me tomé un día libre en el trabajo para conducir de regreso a mi ciudad natal para su fiesta. Estaba en la entrada de la casa, completamente exhausto, usando mi único par de jeans limpios, y vi a mi padre vendarle los ojos a Dorian. Mi madre, Laurelai, prácticamente vibraba de emoción. Cuando le quitaron la venda, en la entrada había un sedán de lujo completamente nuevo, de color negro medianoche. Tenía un enorme lazo rojo en el cofre. Dorian gritó. Mis padres lo abrazaron, llorando lágrimas de alegría. Mi padre le dio una palmada en la espalda y gritó para que todos los vecinos lo oyeran, nada más que lo mejor para el futuro CEO de la familia. Yo me quedé al fondo, frotando las manchas de grasa permanentes en mis nudillos. No dije ni una palabra. Solo observé. Mi madre siempre tuvo una forma de retorcer el cuchillo, envolviendo su crueldad en una gruesa capa de falsa preocupación maternal. Cada vez que la visitaba, lo que se hizo cada vez menos frecuente, miraba mis botas de trabajo y suspiraba dramáticamente. Está bien, Vaughan, decía, poniendo una mano suave y condescendiente en mi brazo. Todos tenemos caminos diferentes. Dorian simplemente tiene esa mente visionaria, ¿sabes? Él ve el panorama general. Tú siempre has sido más adecuado para el trabajo pesado y el trabajo sucio. El mundo también necesita zanjeros, ¿verdad?
Lo decía con una sonrisa, como si me estuviera ofreciendo consuelo, como si me estuviera perdonando por ser inferior. Dorian se lo tragaba todo. Se pavoneaba por la casa como si fuera el dueño, tratándome menos como a un hermano mayor y más como a la ayuda contratada. Se fue a una costosa universidad privada, completamente financiada por mi padre. Duró 3 semestres antes de abandonar, afirmando que los profesores eran demasiado estrechos de mente para entender su genialidad. Rebotó de un proyecto de vanidad fallido a otro, siempre vestido impecablemente, siempre hablando en grande y siempre pasándole la cuenta a nuestro padre. Mientras Dorian estaba ocupado fingiendo ser un visionario tecnológico en cafeterías de lujo, yo estaba sentado en salas de juntas estériles en la ciudad, negociando sin piedad contratos de flete multimillonarios. Estaba construyendo riqueza real, capital frío, duro e innegable. Pero para mi familia, yo seguía siendo solo el tipo que conducía camiones. Era el obrero de cuello azul que tuvo suerte. Se negaban a reconocer mi éxito porque hacerlo significaría admitir que su niño de oro era un fracaso. Vivían en un mundo de fantasía. Pero el problema con los mundos de fantasía es que, eventualmente, la cuenta llega. Y cuando la cuenta de mi padre finalmente llegó, no fue Dorian quien pudo pagarla. ¿Qué sucede cuando el niño de oro se gasta la fortuna familiar? Vienen arrastrándose hacia el zanjero. La fantasía finalmente se derrumbó hace unos 5 años. Mi padre, desesperado por cimentar su legado y demostrarle al mundo que Dorian era el genio que siempre afirmó ser, tomó la decisión financiera más catastrófica de su vida. Vendió su negocio de contratación de construcción. Vendió la maquinaria pesada, las listas de clientes, el almacén, todo lo que había pasado 30 años construyendo. Incluso sacó una segunda hipoteca masiva sobre la casa de mi infancia. Liquidó el trabajo de toda su vida y le entregó a Dorian un cheque por $8 millones. Se suponía que era el capital inicial para la revolucionaria compañía de software de logística de Dorian. Dorian le prometió a mi padre que sería el próximo unicornio de Silicon Valley. Organizó fastuosas fiestas de lanzamiento, alquiló un enorme espacio de oficina con paredes de cristal en el centro y contrató a un equipo de diseñadores para crear un logotipo elegante. Gastó $8 millones en la estética de un negocio sin llegar a construir un producto que funcionara. 3 años después, el dinero se había ido, completamente evaporado. La compañía de Dorian implosionó en un desastre espectacular de facturas de proveedores sin pagar, demandas y cheques de nómina sin fondos. Se enfrentaba a la bancarrota total y a posibles cargos de fraude por parte de inversionistas enojados. Fue entonces cuando mi madre apareció en mi penthouse. Fue un martes por la noche, hace 2 años. Abrí la puerta y encontré a Lorelai allí, completamente frenética, con lágrimas corriendo por su rostro. Era la primera vez que ponía un pie en mi edificio. Pasó a mi lado hacia el vestíbulo e inmediatamente se desplomó en mi costoso sofá de cuero, sollozando histéricamente. Vaughan, tienes que salvarnos, gemía, hundiendo la cara en sus manos. Tienes que salvar a tu hermano. Va a ir a la cárcel. Nos van a quitar la casa. Pasó la siguiente hora exponiendo el desastre absoluto que Dorian había creado. No me lo pidió, me lo exigió. Utilizó cada onza de culpa maternal que pudo invocar. Habló del deber familiar, de que la sangre es más espesa que el agua, de cómo se lo debía a la familia porque había tenido tanta suerte en mi pequeño negocio de camiones. Me senté frente a ella, con el rostro completamente neutro. No estaba mirando a una madre afligida. Estaba mirando una negociación tóxica. Pero miré los números que me trajo. La compañía de Dorian era un cadáver en descomposición, pero tenía algunas patentes de enrutamiento menores y un contrato de arrendamiento de un almacén suburbano decente que realmente podría usar para mi excedente regional. Así que tomé una decisión de negocios puramente calculada. Acepté pagar la deuda corporativa inmediata de Dorian para mantenerlo fuera de la cárcel, y acepté pagar la segunda hipoteca de mi padre para que mis padres no terminaran en la calle. A cambio, absorbí el cascarón podrido de la compañía tecnológica de Dorian en mi imperio logístico. Aquí está el detalle crucial, la realidad legal absoluta e innegable del acuerdo: compré los activos libres de toda carga. Mis abogados corporativos redactaron contratos blindados. Soy dueño del 100% del capital. Soy dueño del almacén. Soy dueño de las patentes.
Dorian fue despojado de toda propiedad. Sin embargo, mis padres me rogaron que no humillara a Dorian en público. Me suplicaron que le permitiera guardar las apariencias frente al pueblo y sus amigos del club de campo. Así que les di un hueso. Creé una sucursal subsidiaria de mi empresa con sede en ese almacén suburbano y le di a Dorian el título completamente insignificante de vicepresidente de operaciones. Le di un salario decente, una tarjeta de crédito de la empresa con un límite estricto y un Porsche arrendado por la compañía para que pudiera mantener las apariencias. Pero en el papel, a los ojos de la ley, del IRS y de la realidad, Dorian no era más que mi empleado. Yo era el único dueño. Yo era el jefe. Mi familia, completamente incapaz de vivir en la realidad, reescribió inmediatamente la narrativa. A finales de mes, la historia que circulaba por el pueblo era que la compañía de Dorian había ejecutado una brillante fusión estratégica con mi empresa de camiones. Mi madre les dijo a todos en su iglesia que Dorian me estaba permitiendo amablemente manejar el lado obrero del negocio mientras él gestionaba las operaciones ejecutivas de alto nivel. Borraron mi rescate por completo. Convirtieron mi caridad en el triunfo de Dorian. Les dejé hablar. No me importaban los chismes del pueblo. Me importaba el resultado final. Puse en marcha una estricta estructura de gestión, asigné a mis propios contadores corporativos para que vigilaran los libros de la subsidiaria y volví a dirigir mi imperio en la ciudad. Supuse que Dorian se sentaría en su oficina, jugaría al solitario y cobraría su sueldo, inofensivo y fuera de mi camino. Subestimé gravemente su codicia. Subestimé el profundo y enconado resentimiento de un niño de oro que se da cuenta de que secretamente vive de la caridad del hermano que siempre despreció. Dorian no podía soportar ser mi subordinado, ni siquiera en secreto. Así que decidió empezar a morder la mano que le daba de comer. Y lo hizo de la manera más descuidada y arrogante posible. ¿Cuánto tiempo pensó realmente que podría ocultarle su robo a un hombre que construyó su vida contando cada centavo? El desenlace comenzó en una lúgubre mañana de miércoles, apenas 4 días antes de la infame fiesta de cumpleaños. Estaba sentado en mi oficina de la esquina, revisando un contrato de flete masivo para una cadena nacional de supermercados, cuando la puerta de mi oficina se abrió. Delpine entró. Delpine es mi directora financiera y jefa de recursos humanos. Tiene 40 años, es afilada como una navaja y totalmente inmune a las tonterías. Ha estado conmigo desde que solo tenía 5 camiones en la carretera. No llama a la puerta a menos que el edificio esté en llamas, y no interrumpe mi tiempo de lectura a menos que sea catastrófico. Se acercó a mi pesado escritorio de cristal y dejó caer una carpeta gruesa de color rojo brillante justo encima de mi contrato de supermercado. El sonido que hizo fue como una bofetada. Tenemos una hemorragia masiva en la sucursal suburbana, dijo, con la voz completamente desprovista de emoción. Dejé mi pluma. La sucursal suburbana. El patio de recreo de Dorian. Abrí la carpeta roja. Dentro había docenas de hojas de cálculo, extractos bancarios resaltados y facturas de proveedores. Soy un hombre que lee los estados de pérdidas y ganancias como la gente normal lee las noticias de la mañana. Solo me tomó 30 segundos escanear las columnas para ver el desastre. Los números eran agresivamente feos. Durante los últimos 8 meses, la sucursal subsidiaria había estado perdiendo dinero, y no se debía a ineficiencia operativa o a caídas del mercado. Era un drenaje dirigido y sistemático. ¿Qué estoy viendo exactamente, Delpine? Pregunté, manteniendo la voz baja y firme. Estás viendo un robo, Vaughan, respondió sin rodeos, sacando una silla y sentándose frente a mí. Tu vicepresidente de operaciones ha estado usando las cuentas de tu empresa como un cajero automático personal. Señaló con un dedo de manicura una columna resaltada en la segunda página. Mira los pagos a proveedores. Ha autorizado más de $700,000 en pagos a 2 contratistas específicos en los últimos 8 meses. Uno figura como una empresa de consultoría de software. El otro se factura como un servicio de mantenimiento de flota fantasma. Fruncí el ceño, trazando los números con mi pluma. Tenemos una división de mantenimiento interna para esa región. No subcontratamos reparaciones de flota allí, y ciertamente no necesitamos consultoría de software para un almacén que solo mueve palés de productos secos. Exactamente, dijo Delpine, inclinándose hacia adelante.
Hice una verificación de antecedentes profunda de los números de identificación fiscal de ambos proveedores esta mañana. Son empresas fantasma, Vaughan. Ambas corporaciones de responsabilidad limitada se registraron hace menos de un año en Delaware. ¿Y adivina quién es el agente registrado de ambas? Deslizó un trozo de papel sobre el escritorio. Era una impresión del registro estatal. El nombre del agente registrado me miraba fijamente, Dorian. Me quedé mirando el nombre. La pura audacia era asombrosa. No solo estaba desviando dinero. Había creado empresas falsas, aprobado facturas falsas y estaba canalizando directamente casi $500,000 de mis fondos corporativos a sus propios bolsillos. Y eso no es todo, continuó Delpine, con un tono implacable. Audité la tarjeta de crédito de la empresa que le emitiste. Ha estado cargando vacaciones de lujo a Aspen, joyas de alta gama y miles de dólares en cenas elegantes, todo codificado como entretenimiento para clientes. No hay clientes, Vaughan. Simplemente te está robando a ciegas. Un silencio pesado y sofocante llenó mi oficina. Miré por las ventanas del piso al techo el horizonte de la ciudad, viendo la lluvia golpear el cristal. La ira que se encendió en mi pecho no era caliente y explosiva, era helada. Era una furia profunda y calculada. Había salvado a este hombre de la cárcel. Había salvado a nuestros padres de la indigencia. Le había dado un trabajo, un carro y un salario que no se ganaba. Y su respuesta fue robarme. Delpine me observó con atención. Jefe, sé que es tu hermano, dijo en voz baja, abandonando por un segundo la formalidad corporativa, pero esto es malversación de fondos grave. Si los auditores descubren esto antes de que lo reportemos, podría comprometer a toda la empresa matriz. Tenemos que despedirlo. Tenemos que llamar a la policía. Cerré la carpeta roja y apoyé las manos sobre ella. Respiré lenta y profundamente, conteniendo mis emociones. Todavía no, Delpine, dije. Ella parpadeó, sorprendida. Vaughan robó $700,000. Lo sé, respondí. Y lo voy a extirpar como un tumor. Pero Dorian es una rata escurridiza. Si lo confrontamos ahora solo con papeles, correrá hacia mis padres. Llorarán. Amenazarán. Tergiversarán la historia. Y encontrará una manera de esconder el dinero antes de que podamos congelar sus activos. Me levanté, tomando mi abrigo del perchero. Mantén esto en absoluto secreto, Delpine. No le digas ni una palabra a nadie en el departamento de contabilidad. Necesito ir a ese almacén esta noche. Necesito ver la evidencia física en el terreno. No solo voy a despedirlo. Voy a construirle un ataúd legal tan hermético que nunca más volverá a ver la luz del día. Ese jueves por la noche, esperé hasta mucho después de la medianoche. Salí de la ciudad en mi camioneta personal, una pick-up de trabajo pesado que se camuflaba perfectamente con los vehículos de clase trabajadora en la carretera. El viaje al almacén suburbano tomó exactamente 45 minutos. Era un trayecto que solía hacer en mi cabeza todo el tiempo, navegando la distancia entre mi realidad y los delirios de mi familia. Esta noche, conducía directamente al corazón de sus mentiras. Me estacioné en el aparcamiento de un restaurante abandonado frente al almacén. Apagué el motor, apagué los faros y me senté en la cabina completamente a oscuras, observando las instalaciones a través del parabrisas surcado por la lluvia. Se suponía que el almacén debía estar completamente cerrado a esta hora. El segundo turno terminaba a las 10, pero las enormes puertas de acero enrollables en la parte trasera del muelle de carga estaban completamente abiertas, derramando una dura luz halógena amarilla sobre el asfalto mojado. Tomé un par de binoculares de alta potencia de mi guantera y enfoqué en las bahías de carga. Había 3 camiones de carga comercial retrocediendo hacia los muelles. Reconocí los modelos de inmediato. Eran míos, pero algo andaba mal. Ajusté el enfoque de los binoculares. Los enormes logotipos corporativos reflectantes en los costados de los remolques habían sido cubiertos descuidadamente con paneles magnéticos oscuros. Los montacargas se movían frenéticamente, cargando pesados palés de madera de productos electrónicos de alta gama en los camiones sin marcar. De pie en el muelle de carga,
Vistiendo una gabardina de diseñador y sosteniendo una tabla con papeles, estaba Dorian. Ladraba órdenes a un equipo de trabajadores no registrados que definitivamente no trabajaban para mi empresa. Observé con fría fascinación cómo las piezas encajaban en mi cabeza. Dorian no solo estaba malversando dinero a través de facturas falsas. Estaba llevando a cabo una operación logística clandestina completamente ilegal usando mis instalaciones, mi equipo y mi combustible. Estaba robando la carga de mis clientes corporativos, moviéndola fuera de los registros y embolsándose las enormes tarifas de transporte. Estaba usando la empresa registrada a nombre de su esposa para lavar los contratos robados. Era un nivel de empresa criminal asombroso para un tipo que no pudo aprobar economía en su primer año de universidad. Saqué mi teléfono y comencé a grabar vídeo en alta definición. Hice zoom en la cara de Dorian, en las placas de los camiones, en los códigos de barras de identificación de los palés robados. Me senté en la camioneta helada durante 2 horas seguidas, documentando cada segundo de su operación delictiva, construyendo la prueba innegable. Cuando los camiones finalmente se fueron y Dorian cerró las puertas con llave, marchándose en el Porsche arrendado por la compañía que yo pagaba, hice mi jugada. Tengo llaves maestras de todas las instalaciones que poseo. Crucé la calle mojada, abrí la puerta lateral del almacén y subí directamente a la lujosa y enorme oficina de Dorian en el segundo piso. Era descuidado. Era tan arrogante, tan absolutamente convencido de su propia invencibilidad, que ni siquiera cerraba con llave sus archivadores. Pensaba que, por ser el niño de oro, nadie se atrevería jamás a revisar su trabajo. Me puse un par de guantes de látex y comencé a revisar su escritorio. Pasé por alto los manifiestos de envío estándar y fui directamente al cajón de abajo, el que estaba escondido debajo de una pila de revistas de golf. Encontré una pesada carpeta de cuero. La abrí e iluminé las páginas con mi pequeña linterna táctica. Eran estados de cuenta bancarios offshore, cuentas en las Islas Caimán y Suiza. Pero no eran solo los $700,000 malversados. Las cifras eran mucho, mucho más grandes. Recorrí con el dedo el historial de transacciones, y se me heló la sangre. Encontré transferencias bancarias que se remontaban a 5 años, transferencias que coincidían perfectamente con la línea de tiempo de cuando mi padre vendió su negocio de construcción. La verdad me golpeó con la fuerza de un tren de carga. Los $8 millones que mi padre le había dado a Dorian para su startup tecnológica nunca se perdieron en el mercado. La compañía de Dorian no fracasó por mala suerte o mala gestión. Fracasó porque Dorian la había vaciado deliberadamente desde adentro. Había desviado sistemáticamente más de la mitad de los ahorros de toda la vida de mi padre directamente a sus propias cuentas secretas en el extranjero. Le había robado a nuestro padre a ciegas, lo vio sacar una segunda hipoteca y llorar por su legado perdido, y luego me dejó entrar para pagar las deudas restantes y mantenerlo fuera de la cárcel. Mis padres habían sacrificado todo por un hijo que los estaba desangrando activamente, y me odiaban por ser yo quien limpiara su desastre. Saqué un escáner portátil de mi bolso y copié meticulosamente cada una de las páginas de esos estados de cuenta offshore. Volví a colocar la carpeta exactamente donde la encontré, limpié el escritorio y me deslicé en la noche como un fantasma. Conduciendo de regreso a la ciudad mientras el sol comenzaba a salir, la frialdad en mi pecho se endureció hasta convertirse en acero absoluto. Esto ya no se trataba solo de despedir a un mal empleado. Se trataba de una justicia total, de tierra arrasada. El niño de oro iba a caer, y yo me aseguraría de que golpeara el suelo con la fuerza de un meteorito. El viernes por la mañana, pasé de largo mi oficina y fui directamente a la elegante sala de conferencias acristalada de mi equipo legal corporativo. Barnaby ya estaba allí, bebiendo café negro y revisando expedientes. Barnaby es mi abogado corporativo principal. Es un tiburón de 45 años en un traje a medida, un hombre que se comunica exclusivamente en cláusulas de responsabilidad y amenazas de litigio. No tiene sentido del humor, que es exactamente la razón por la que le pago un honorario exorbitante. Dejé caer una pesada unidad flash encriptada sobre la mesa de caoba. Todo lo que necesitas está ahí, Barnaby, dije, sentándome. Evidencia en vídeo de hurto mayor, malversación documentada de fondos corporativos y prueba de una empresa fantasma operando en mi propiedad. Lo quiero fuera. Barnaby conectó la unidad a su computadora portátil.
Pasó los siguientes 20 minutos desplazándose por los archivos en absoluto silencio, sus ojos moviéndose rápidamente por la pantalla. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era sombría pero depredadora. Esto es extenso, Vaughan, dijo, ajustándose las gafas. Esto no es solo motivo para un despido inmediato por causa justificada. Esto es fraude electrónico federal y hurto mayor. Podemos embargar sus cuentas corporativas, congelar sus activos y entregárselo al fiscal del distrito en bandeja de plata. Hazlo, ordené. Redacta la carta de despido. Redacta las órdenes de congelación de activos. Quiero que las tarjetas de seguridad estén desactivadas y las cerraduras de su oficina cambiadas para el domingo por la noche. Voy a dejar caer el martillo el lunes por la mañana a las 8 en punto. Barnaby asintió, tecleando furiosamente. Considéralo hecho. Justo cuando dijo eso, mi teléfono celular personal vibró en mi bolsillo. Lo saqué y miré la pantalla. Era mi madre, Lorelai. Me quedé mirando el nombre por un largo momento antes de contestar. Hola, madre. Vaughan, querido. Su voz trinó a través del altavoz, goteando una dulzura antinatural y azucarada que instantáneamente me puso los pelos de punta. ¿Cómo está mi chico trabajador en la gran ciudad? Fruncí el ceño. Mi madre nunca me llamaba querido, y ciertamente nunca me preguntaba cómo estaba a menos que necesitara que le firmara un cheque. Estoy ocupado, dije secamente. ¿Qué necesitas? Oh, no seas tan gruñón, me regañó juguetonamente. Te llamo con noticias maravillosas. Tu padre y yo hemos decidido que ya es hora de que te celebremos de verdad. Mañana es tu cumpleaños número 35, y vamos a organizar una fiesta masiva para ti en la plaza del pueblo. Hemos invitado a todos. Habrá barbacoa, música. Todo el pueblo vendrá a honrar a nuestro hijo exitoso. Sentí una enorme bandera roja desplegarse en mi cerebro. Mis padres no me habían organizado una fiesta de cumpleaños desde que tenía 10 años. Usualmente recordaban mi cumpleaños 3 días tarde con un mensaje de texto genérico. Ahora, de repente, estaban alquilando la plaza del pueblo. No es necesario, dije con cautela. Tengo mucho trabajo este fin de semana. Tonterías, insistió, su tono endureciéndose una fracción. Tienes que venir, Vaughan. Tu padre va a dar un discurso muy especial. Se trata de la unidad familiar. Va a ser un punto de inflexión para todos nosotros. Prométeme que estarás allí mañana por la noche a las 7. Antes de que pudiera discutir, colgó. Bajé el teléfono, mirando la pantalla negra. Un punto de inflexión. Unidad familiar. Sonaba como una amenaza envuelta en un lazo. 30 segundos después, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era un mensaje de texto de mi primo, Cormac. Cormac es el mono volador supremo de la familia. Es un psicofante patético que constantemente ronda a mi padre y a Dorian, esperando recoger migajas de dinero o influencia. Le encanta el drama y le encanta sentirse importante. El mensaje de texto decía: Oye, pez gordo, espero que tengas un buen traje para mañana por la noche. Solo te aviso. El tío tiene los papeles listos. Está planeando una ceremonia pública de traspaso en la fiesta para transferir el 50% de las acciones de la empresa matriz a Dorian. Hora de compartir la riqueza y llevar al niño de oro a la suite ejecutiva. Nos vemos allí. Leí el texto 2 veces. Una risa fría y oscura se escapó de mi garganta. Así que esa era la trampa. Era brillante en su pura y manipuladora maldad. Sabían que nunca estaría de acuerdo en darle a Dorian la mitad de mi imperio multimillonario en una sala de juntas privada. Me reiría de ellos y los echaría del edificio. Así que diseñaron una emboscada pública. Iban a organizarme una fiesta sorpresa, acariciar mi ego, hacer que cientos de personas estuvieran mirando, y luego mi padre me arrinconaría en un escenario con un micrófono. Iban a usar como arma mi deseo de su aprobación y la presión social de todo el pueblo para forzarme a ceder la mitad del trabajo de mi vida a un ladrón. Miré a Barnaby. El abogado me estaba observando, con las manos detenidas sobre el teclado. ¿Hay algún problema, Vaughan? No, Barnaby,
dije, con una lenta y depredadora sonrisa extendiéndose por mi rostro. No hay ningún problema en absoluto. Solo asegúrate de que esos papeles de despido estén listos para el lunes. Tengo una fiesta de cumpleaños a la que asistir mañana por la noche. Si estás enganchado con esta historia y quieres ver exactamente cómo esta trampa familiar tóxica les explota en la cara, por favor muestra algo de apoyo. Dale al botón de me gusta, suscríbete a Riven Silent y deja un comentario abajo diciéndome desde qué ciudad o país estás viendo. Cada interacción ayuda a llevar estas historias crudas a más personas que necesitan escucharlas. Mantente atento. El sábado por la noche llegó con un calor pesado y húmedo que se pegaba a todo. Conduje los 45 minutos desde mi penthouse en la ciudad de regreso al pequeño pueblo suburbano donde crecí. No llevé mi habitual camioneta de trabajo pesado. Esta noche no se trataba de pasar desapercibido. Esta noche se trataba de asistir a una ejecución corporativa disfrazada de celebración familiar. Tomé mi sedán de lujo gris oscuro, vestido con un traje negro elegante y a medida, sin corbata. Lucía exactamente como el depredador alfa corporativo que mi familia se negaba a creer que era. Mientras entraba en las calles que rodeaban la plaza del pueblo, ya podía escuchar el bajo retumbante de una banda de covers local y oler el humo espeso y dulce de la barbacoa. Realmente lo habían hecho. Habían cerrado toda la manzana central. Guirnaldas de luces zigzagueaban por la calle, brillando en amarillo contra el cielo del crepúsculo. Me estacioné a unas cuadras de distancia y caminé el resto del camino. Al acercarme al borde de la multitud, la magnitud de su engaño me golpeó. Colgada entre dos robles, directamente detrás del improvisado escenario de madera, había una enorme pancarta de vinilo blanca. Decía en letras rojas y llamativas, «Feliz 35 cumpleaños, Vaughan». La columna vertebral de nuestra familia. Era tan profundamente falso que me revolvió el estómago. Había sido la columna vertebral de esta familia durante 17 años, y nunca me habían organizado una fiesta, y mucho menos colgado una pancarta. La hipocresía era un peso físico en el aire. Me deslicé entre la multitud, manteniéndome en las sombras cerca de la parte de atrás. Quería observar antes de que me vieran. No tardé en localizarlo. Dorian estaba entreteniendo a un grupo cerca de los barriles de cerveza, rodeado de sus viejos amigos de la preparatoria y la mitad del concejo municipal. Llevaba un traje de seda plateado ridículamente caro, pareciendo un playboy multimillonario en un retiro de fin de semana. Tenía un cóctel personalizado en una mano, riendo a carcajadas, dando palmadas en la espalda a la gente. Parecía completamente despreocupado, absolutamente seguro de su propia supremacía. No tenía idea de que yo había pasado todo el día anterior con Barnaby, congelando sus tarjetas de crédito corporativas y preparando un dossier que lo enviaría a una prisión federal. A pocos metros estaban nuestros padres. Mi madre, Laurelai, vestía sus mejores galas de domingo, revoloteando entre la multitud, asegurándose de que todos tuvieran un plato de comida. Estaba interpretando a la matriarca perfecta y amorosa. Mi padre, Thatcher, estaba de pie cerca del escenario. Sudaba con una camisa de botones ajustada, mirando nerviosamente su reloj, sosteniendo una gruesa carpeta de manila apretada bajo el brazo. Esa carpeta, lo sabía, contenía una trampa. De repente, mi primo Cormac me vio. El mono volador supremo no podía esperar para anunciar mi llegada. Corrió hacia mí, con una sonrisa zalamera en su rostro. Vaya, miren quién finalmente decidió aparecer, se burló Cormac, mirándome de arriba abajo. Bonito traje. Tratando de aparentar el papel antes de que el tío Thatcher te haga un socio de verdad esta noche. Miré a Cormac. No sonreí. No le seguí el juego. Simplemente lo miré con ojos tan fríos que su sonrisa se derritió lentamente de su rostro. Disfruta de la barbacoa, Cormac, dije en voz baja. Será la última comida gratis que esta familia reciba. Antes de que pudiera procesar lo que quise decir, el acople de un micrófono chilló a través de los enormes altavoces instalados alrededor de la plaza. Todos se encogieron y se volvieron hacia el escenario. Mi padre estaba en el podio, golpeando el micrófono. ¿Probando? Probando. ¿Pueden oírme todos? Bien. La multitud se calmó. La banda de covers dejó de tocar.
Dorian se paseó casualmente hasta el frente de la multitud, tomando su lugar directamente debajo del escenario, mirando a nuestro padre con una expresión de humildad pura y practicada. Gracias a todos por venir esta noche, comenzó Thatcher, su voz retumbando sobre el asfalto. Estamos aquí para celebrar a la familia. Específicamente, estamos aquí para celebrar a mi hijo mayor, Vaughan. Cumplió 35 esta semana. Unos cuantos aplausos educados se extendieron por la multitud. Yo permanecí quieto cerca de la parte de atrás, con las manos metidas en los bolsillos. Vaughan siempre ha sido el motor silencioso de esta familia, continuó Thatcher, limpiándose el sudor de la frente. Trabaja duro. Mantiene un perfil bajo. Pero como padre, siempre quieres ver a tus hijos trabajando juntos. Quieres verlos construir un legado codo a codo. Hizo una pausa dramática, mirando a Dorian. Dorian aquí es un visionario. Él ve el futuro de la logística y la tecnología. ¿Y Vaughan? Bueno, Vaughan es las botas en el terreno. Juntos, podrían construir un imperio. Era repugnante. Incluso ahora, mientras supuestamente me organizaba una fiesta, estaba poniendo a Dorian en un pedestal como el genio mientras me reducía a la mano de obra. Estaba preparando el escenario perfectamente. Estaba pintando un cuadro de dos hermanos cuyas habilidades se complementaban perfectamente, ignorando la realidad absoluta de que yo era el dueño total de la empresa y que su niño de oro no era más que un empleado ladrón y glorificado. Respiré lentamente. La obra estaba comenzando. Era hora de que subiera al escenario. Vaughan, sube aquí, hijo. Gritó Thatcher, haciendo un gesto con la mano hacia la multitud. El mar de gente se abrió lentamente al verme en la parte de atrás. Cientos de ojos se volvieron en mi dirección, vecinos que no había visto en una década, señoras de la iglesia que solían cotillear sobre mi falta de título universitario, viejos profesores de la preparatoria. Todos me miraban con esa mirada expectante y alentadora que la gente pone cuando cree que está presenciando un momento familiar conmovedor. Caminé lentamente a través de la multitud dividida. Cada paso se sentía calculado. Subí las cortas escaleras de madera del escenario y me paré a unos metros de mi padre. Mi madre prácticamente corrió escaleras arriba detrás de mí. Me echó los brazos al cuello, abrazándome con fuerza, apretando su mejilla contra mi hombro. Mi niño maravilloso, proyectó en voz alta al micrófono para que todo el pueblo pudiera escuchar su falso orgullo maternal. Estamos muy orgullosos de todo lo que has construido. No le devolví el abrazo. Me quedé completamente rígido, mirando la carpeta de Manila en la mano de mi padre. Thatcher se aclaró la garganta y volvió al micrófono. Todos sabemos que el mundo de los negocios es duro, dijo, adoptando un tono solemne y sabio, y Vaughan ha llevado una pesada carga solo durante mucho tiempo. Pero la familia se trata de compartir la carga. Se trata de levantarse unos a otros. La compañía original de Dorian enfrentó algunos desafíos difíciles del mercado, pero ha aprendido. Ha crecido, y ha estado trabajando incansablemente bajo el paraguas de Vaughan durante 2 años. Miré a Dorian. El niño de oro me miraba, una pequeña y engreída sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Pensaba que había ganado por completo. Pensaba que me había superado. Thatcher abrió la carpeta de Manila. Sacó una gruesa pila de documentos legales y los extendió sobre el podio de madera. Sacó una pesada y costosa pluma de oro del bolsillo de su camisa y la colocó encima de los papeles. Así que esta noche, como regalo de cumpleaños para Vaughan y como una promesa para el futuro del legado familiar, estamos haciendo las cosas oficiales, anunció Thatcher. La multitud guardó un silencio total, pendiente de cada una de sus palabras. Este documento, dijo Thatcher, golpeando el papel, es un acuerdo de sociedad. Transfiere oficialmente el 50% de las acciones con derecho a voto ejecutivo y la propiedad corporativa de la firma de logística de Vaughan directamente a Dorian. Un murmullo recorrió la multitud. 50%. La mitad de un imperio que generaba decenas de millones de dólares al año. Es hora de llevar a tu hermano al último piso, Vaughan, dijo mi padre, girándose para mirarme directamente a los ojos. Es hora de dejar que Dorian se haga cargo de la estrategia ejecutiva para que no tengas que matarte trabajando más. Van a ser socios 50/50.
Iguales. Me tendió la pluma de oro. La presión psicológica en ese momento era abrumadora. Era una clase magistral de terrorismo emocional. Si hubiéramos estado en una sala de juntas privada, me habría reído en su cara y me habría ido. Pero estábamos de pie frente a 300 personas. Todo el pueblo estaba mirando. Esperaban que tomara la pluma. Esperaban que sonriera, cediera la mitad de la sangre de mi vida y abrazara a mi hermano. Negarse sería humillar públicamente a mis padres, parecer un monstruo codicioso e ingrato frente a todos con los que crecí. Mi madre me apretó el brazo con fuerza. Sus uñas se clavaron dolorosamente en la chaqueta de mi traje. «Hazlo por la familia», Vaughan, susurró, su voz temblando con lágrimas falsas perfectamente ejecutadas. «Muéstrale a todos qué buen hermano eres». «Fírmalo». Miré el documento. Era legalmente vinculante. De hecho, habían pagado a un abogado barato para redactar una transferencia corporativa de capital. Solo necesitaba mi firma. Miré a la multitud. Vi a Cormac sonriendo. Vi a las señoras de la iglesia sonriendo y asintiendo. Y luego miré a Dorian. Dorian ya no sonreía con una sonrisa falsa y humilde. Su máscara se había deslizado, solo una fracción. Me miraba con pura y desnuda codicia. Me miraba como un parásito mira a un huésped. Sabía que me estaba robando la mitad de mi empresa y me estaba retando a detenerlo frente a toda esta gente. Pensaba que mi miedo a la vergüenza pública era más fuerte que mi respeto propio. Estaba completamente equivocado. Extendí la mano lentamente. Mi mano se cernió sobre el podio. Mi padre sonrió, un profundo suspiro de alivio inundó su rostro. Mi madre aflojó su agarre en mi brazo. La multitud comenzó a aplaudir, un ritmo lento y alentador. No tomé la pluma de oro. Agarré la gruesa pila de documentos legales. Los sostuve en el aire por un segundo, sintiendo el pesado peso del papel. Luego, con un movimiento rápido y violento, rompí toda la pila de contratos perfectamente por la mitad. El sonido del papel grueso rasgándose resonó a través del micrófono. Sonó como un hueso rompiéndose. Los aplausos en la multitud se detuvieron al instante. Un jadeo colectivo succionó el aire de la plaza del pueblo. Los trozos del contrato roto revolotearon de mis manos, esparciéndose por el escenario de madera y cayendo sobre el asfalto. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía oír el leve zumbido del generador y el sonido de mi madre boqueando en busca de aire. «¿Qué demonios estás haciendo?», siseó Thatcher, su rostro perdiendo el color al instante. Se apartó del micrófono, sus ojos moviéndose frenéticamente hacia la multitud. Me acerqué al micrófono. Lo ajusté ligeramente para que estuviera perfectamente alineado con mi boca. Quería que cada sílaba se escuchara claramente en la última fila. «No voy a firmar nada esta noche», dije. Mi voz era tranquila, firme y completamente desprovista de emoción. Dorian dio un paso atrás, su expresión engreída evaporándose instantáneamente en pánico puro. «Vaughan, detente», suplicó Lorelai, su voz elevándose a un grito de pánico. Me agarró del brazo de nuevo, tratando de alejarme del podio. «Estás arruinando la fiesta. La gente está mirando». «Que miren», dije, deshaciéndome fácilmente de su agarre. Miré directamente a mi padre. Estaba temblando. Sus manos estaban apretadas en puños a sus costados. «No le voy a dar el 50% de mi compañía a un ladrón», declaré claramente en el micrófono. «No le voy a dar ni una sola acción, ni un solo camión, ni un solo centavo a un hombre que ha pasado los últimos 8 meses malversando $700,000 de mis cuentas corporativas». La multitud estalló en susurros de sorpresa. «Está mintiendo», gritó Dorian desde el suelo, su voz quebrándose histéricamente. «Está celoso. Siempre ha estado celoso de mí». Ni siquiera lo miré. Mantuve mis ojos fijos en mi padre. «Sé sobre los proveedores de consultoría falsos», dije, manteniendo mi tono mortalmente nivelado. «Sé sobre la compañía de logística fantasma registrada a nombre de su esposa. Tengo los estados de cuenta bancarios.
Tengo las transferencias electrónicas. El rostro de Thatcher pasó de un pálido shock a un aterrador púrpura moteado. Las venas de su cuello se hinchaban contra su cuello. La ilusión de su familia perfecta, su legado dorado, estaba siendo brutalmente masacrada frente a todo el pueblo, y yo era el que sostenía el cuchillo. No le importaba el robo. No le importaba que Dorian fuera un criminal. Solo le importaba que yo lo estuviera exponiendo. Estaba destruyendo la narrativa. Se abalanzó hacia adelante, apartándome del micrófono. Respiraba con dificultad, temblando con una rabia tan profunda que parecía que podría matarlo en el acto. Apuntó un dedo grueso y tembloroso directamente a mi cara. El micrófono captó su respiración agitada. Bastardo ingrato, gruñó, su voz un susurro vicioso y venenoso que se escuchó por los altavoces. Después de todo lo que hice para poner un techo sobre tu cabeza, después de todo lo que esta familia te ha dado, intentas destruir a tu propio hermano por despecho. No me inmuté. Solo lo miré fijamente. Se acercó más, con los ojos muy abiertos y llenos de un odio absoluto. Para mí, estás muerto, espetó. Esas 5 palabras quedaron suspendidas en el aire húmedo. La multitud estaba paralizada. Nadie se movió. Nadie habló. Durante 35 años, había anhelado la aprobación de este hombre. Me había matado tratando de demostrar que valía algo. Lo había sacado de la ruina financiera. Y esta era mi recompensa, ser declarado muerto en el centro del pueblo. Algo dentro de mí se convirtió en hielo. Fue la sensación más liberadora que he experimentado en toda mi vida. Metí la mano en el bolsillo interior de la chaqueta de mi traje. Saqué el pesado llavero de latón, las llaves de su puerta principal, las llaves del garaje, las llaves que me habían dado cuando era adolescente para que pudiera ir a arreglar su tubería o cambiarles el aceite. Dejé caer las llaves sobre el podio. Aterrizaron justo al lado de la pluma de oro. Considérame enterrado, dije en voz baja. Les di la espalda. Bajé las escaleras de madera. La multitud se apartó de mi camino como si llevara una enfermedad contagiosa. Caminé directamente por el medio de la calle bajo las luces brillantes, pasando junto a los rostros silenciosos de las personas que solía conocer. Caminé hasta mi carro, me subí y conduje de regreso a la ciudad. No encendí la radio. Solo escuché el sonido de los neumáticos en la autopista. Esa noche, me fui a dormir a las 9. Dormí 10 horas seguidas. Fue el descanso más profundo y tranquilo que había tenido en toda mi vida adulta. Pero mi fin de semana había terminado, y la pesadilla de Dorian estaba a punto de comenzar. Si has llegado hasta aquí y te está encantando esta historia, por favor deja un comentario abajo con la palabra bien. Es una pequeña insignia de honor para demostrar que estás en esto a largo plazo. Estaré leyendo, dando me gusta y respondiendo a cada comentario que incluya bien. Gracias por el apoyo. Ahora, volvamos a la masacre del lunes por la mañana. La mañana del lunes amaneció con una violenta tormenta eléctrica. La lluvia intensa azotaba las ventanas del piso al techo de mi sede corporativa en la ciudad. El cielo era de un gris oscuro, que combinaba perfectamente con la atmósfera dentro de la sala de juntas ejecutiva. Me senté a la cabeza de la enorme mesa de conferencias de obsidiana. A mi derecha se sentaba Delpine, con una postura perfecta, su rostro una máscara ilegible de eficiencia corporativa. A mi izquierda se sentaba Barnaby, vistiendo un traje de color carbón, organizando una serie de gruesas carpetas rojas con una precisión aterradora. De pie en silencio junto a las puertas dobles había 2 hombres corpulentos y serios con trajes oscuros, mis contratistas de seguridad privada. El reloj digital en la pared marcó exactamente las 8 de la mañana. Justo a tiempo, las pesadas puertas de cristal de la suite ejecutiva se abrieron de golpe. Dorian entró pavoneándose. Llevaba un traje azul oscuro a medida y un maletín de cuero. A pesar de la lluvia torrencial de afuera, ni un solo cabello de su cabeza estaba fuera de lugar. Tenía un andar arrogante y furioso. Claramente pensaba que lo había convocado aquí para disculparme. Pensaba que el numerito que monté el sábado por la noche era un farol, un berrinche momentáneo, y que nuestros padres me habían presionado con éxito para que suplicara perdón. Se acercó a la mesa, arrojó su maletín y me fulminó con la mirada.
Tienes mucho descaro al llamarme aquí a las 8 de la mañana, Vaughan, se burló Dorian, apoyando los nudillos en la mesa de cristal. Mamá ha estado llorando durante 2 días seguidos. Papá tuvo que ver a un cardiólogo el domingo porque se le disparó la presión arterial. ¿Estás listo para dejar de actuar como un niño psicótico y firmar los papeles? ¿O necesito llamar a la junta directiva y hacer que te evalúen por inestabilidad mental? No parpadeé. No hablé. Solo miré a Delphine. Delphine deslizó una de las gruesas carpetas rojas sobre el suave cristal. Se detuvo exactamente a 1 pulgada de las manos de Dorian. Ábrela, ordené en voz baja. Dorian puso los ojos en blanco, un suspiro dramático escapó de sus labios. Abrió la carpeta. Encima había una fotografía extremadamente clara y de alta definición de él de pie en el muelle de carga de mi almacén suburbano a las 2 de la mañana, supervisando la carga de palés robados en camiones sin marcar. La mueca arrogante de Dorian se congeló al instante. El color comenzó a desaparecer rápidamente de su rostro, dejándolo como un maniquí de cera. Pasó rápidamente a la página siguiente, estados de cuenta bancarios, transferencias electrónicas resaltadas a la falsa empresa de consultoría de software. Volvió a pasar la página, los documentos de registro de la empresa de logística fantasma de su esposa. Y luego, la última página de esa pila, un escaneo impreso de sus cuentas bancarias offshore en las Islas Caimán, que mostraban los millones de dólares que había desviado del negocio de construcción original de nuestro padre. Sus manos comenzaron a temblar. El papel temblaba violentamente entre sus dedos perfectamente cuidados. Me miró, con los ojos muy abiertos por un terror repentino y primario. La realidad de la situación se le venía encima como un bloque de hormigón. Vaughan, tartamudeó, su voz suave rompiéndose por completo. Vaughan, espera. ¿Puedo explicar esto? Esto es solo un malentendido sobre los presupuestos operativos. Iba a devolverlo. Era un préstamo puente. Barnaby se aclaró la garganta. Fue un sonido seco y abrasivo. No hay préstamos puente en la malversación de fondos federal, declaró Barnaby, su voz completamente desprovista de calidez humana. Está usted ante violaciones de la ley de espionaje corporativo, fraude electrónico grave y hurto mayor. Los daños estimados a esta firma exceden los $700,000. El fraude histórico contra el patrimonio de su padre excede los $2,50 millones. Dorian retrocedió tambaleándose, golpeando el borde de la silla de conferencias. Su boca se abría y cerraba como un pez moribundo. Me levanté lentamente de mi silla. Me abotoné la chaqueta del traje. Estás despedido, Dorian. Despido inmediato. Por causa justificada, dije, mi voz resonando en las paredes de cristal. Vaughan, por favor, suplicó Dorian, las lágrimas brotando instantáneamente en sus ojos. El niño de oro finalmente se estaba quebrando. No puedes hacer esto. Soy tu hermano. No puedes enviarme a la cárcel. Lo perderé todo. Mi esposa me dejará. Deberías haber pensado en tu esposa antes de usar su nombre para lavar fletes robados, respondí fríamente. Miré a los guardias de seguridad. Quítenle su credencial de identificación corporativa, ordené. Quítenle su teléfono de la empresa, su computadora portátil de la empresa y las llaves del porche. Escóltenlo fuera del edificio. Si se resiste, llamen a la policía de la ciudad y hagan que lo arresten por allanamiento. Dorian cayó de rodillas. Literalmente, de rodillas. Se agarró al borde de la mesa, llorando histéricamente, suplicando piedad, suplicando por nuestra madre. Era patético. Era asqueroso. Los guardias de seguridad dieron un paso adelante. Lo levantaron sin esfuerzo. Uno de ellos le palpó los bolsillos, extrayendo su teléfono corporativo y las llaves del coche de lujo que tanto amaba. Mientras lo arrastraban hacia las puertas, sus costosos zapatos de cuero raspando el suelo, gritó mi nombre. Vaughan, estás destruyendo a la familia. Estás matando a nuestro padre. No, Dorian, dije en voz baja mientras las puertas comenzaban a cerrarse. Solo estoy enterrando a los muertos. Las pesadas puertas se cerraron con un clic. La habitación quedó en completo silencio,
salvo por el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. Barnaby miró su reloj. 8:15, muy eficiente. Tendré las órdenes de congelación de activos presentadas ante un juez para el mediodía. Me senté de nuevo en mi silla y miré la tormenta. El acto físico de despedirlo había terminado, pero la verdadera destrucción de su imperio delirante apenas comenzaba, porque la verdad nunca permanece en silencio por mucho tiempo. No puedes despedir a un niño de oro y esperar que los facilitadores lo acepten en silencio. Para el martes por la mañana, las consecuencias habían alcanzado una masa crítica. Dorian había corrido llorando con nuestros padres, omitiendo por completo la parte sobre su fraude masivo, y tejió una historia descabellada de victimización. Les dijo que había perdido la cabeza, que estaba profundamente celoso de su popularidad en el pueblo y que había rescindido ilegalmente su contrato para robarle su parte de las ganancias. Mi madre, como era de esperar, se volvió completamente nuclear. Inició sesión en Facebook y escribió un ensayo masivo, extenso y de varios párrafos. Era una obra maestra de manipulación emocional. Etiquetó a la mitad del pueblo. Escribió sobre el dolor de una madre al ver a su hijo mayor convertirse en un monstruo despiadado y hambriento de dinero. Detalló cómo había humillado a la familia en la fiesta de cumpleaños y cómo había echado cruelmente a su hermano menor a la calle sin absolutamente nada, solo por despecho. Recen por nuestra familia, escribió al final. Vaughan ha dejado que el mundo corporativo envenene su alma. Ha destruido el sustento de su hermano solo para alimentar su propio ego. Durante las primeras horas, funcionó perfectamente. Su cámara de eco de amigas de la iglesia y cotillas del vecindario inundó los comentarios de simpatía. La gente envió oraciones, emojis de corazón y comentarios pasivo-agresivos sobre cómo el dinero cambia a las personas para peor. A mi padre le gustó la publicación. Cormac la compartió. Me senté en mi oficina, observando el circo digital desplegarse en mi monitor. Delpine preguntó si quería que el equipo de relaciones públicas corporativas emitiera una orden de cese y desistimiento. Le dije que no. Le dije que simplemente esperara, porque sabía algo que mi madre había olvidado en su ira ciega. Había una persona en ese pueblo que nunca se había creído sus delirios, una persona que odiaba la arrogancia de mi padre casi tanto como yo, mi tío Vernon. Vernon es el hermano menor de mi padre. Es dueño de un pequeño y honesto taller mecánico en las afueras del pueblo. Tiene grasa debajo de las uñas y tolerancia cero para el drama. Siempre había observado desde la barrera cómo Thatcher adoraba a Dorian y me trataba como a basura. Se había mantenido en silencio para mantener la paz, pero aparentemente, la publicación de mi madre fue la gota que colmó el vaso. Al mediodía, el tío Vernon lanzó una bomba nuclear en la sección de comentarios de su publicación. No usó un lenguaje cortés. No lo endulzó. Cállate, Lorelai, comenzaba el comentario de Vernon. Inmediatamente fue fijado en la parte superior por el gran volumen de interacción caótica que generó. ¿Quieres que el pueblo rece por ti? Diles la verdad. Diles que Vaughan no robó nada. Diles que Vaughan atrapó a tu precioso niño de oro malversando casi $500,000 de las cuentas de la empresa. Diles que Dorian estaba dirigiendo un negocio de logística falso por la puerta trasera para robar clientes. Pero Vernon no se detuvo ahí. Fue a la yugular. Y ya que estamos diciendo la verdad, Thatcher, ¿por qué no les dices a todos lo que realmente le pasó a tu negocio de construcción? Dorian no perdió esos $8 millones en el mercado. Se los robó. Vaughan encontró los estados de cuenta bancarios en el extranjero. Tu hijo perfecto te robó el fondo de tu jubilación a ciegas, lo movió a las Islas Caimán y te dejó sacar una segunda hipoteca para cubrir sus huellas. Vaughan salvó tu casa hace 2 años, y tú le agradeciste diciéndole que estaba muerto para ti. Te mereces todo lo que te está pasando ahora mismo. Adjuntó 2 fotos extremadamente borrosas pero completamente legibles a su comentario. Eran fotos de celular que le había enviado el domingo por la noche. Una era la factura falsa del proveedor. La otra era el estado de cuenta bancario offshore. Internet es un lugar brutal e implacable. El cambio de impulso fue instantáneo y catastrófico. Los comentarios comprensivos se detuvieron en seco. En 10 minutos, el pueblo se volvió contra ellos como una manada de lobos hambrientos.
Las personas que habían estado aplaudiendo en la fiesta de repente se dieron cuenta de que habían estado aclamando a un estafador. Las personas que habían hecho negocios con mi padre se sintieron traicionadas. Observé cómo los comentarios se acumulaban por cientos, vecinos exigiendo respuestas, antiguos empleados de la empresa de construcción expresando su disgusto. La ilusión se hizo añicos. La familia perfecta quedó expuesta como un nido de víboras, liderado por un ladrón y protegido por tontos. 30 minutos después de que el tío Vernon publicara su comentario, mi madre eliminó toda su cuenta de Facebook, pero ya era demasiado tarde. Las capturas de pantalla ya circulaban en los chats de grupos locales. El pueblo lo sabía. El orgullo de mi padre, lo único que realmente le importaba en este mundo, fue pública e irreparablemente aniquilado. Ya no era el patriarca respetado que había construido un imperio empresarial. Era el tonto crédulo que vendió el trabajo de su vida para financiar a un criminal y luego repudió públicamente al único hijo que realmente había trabajado un día honesto en su vida. El silencio que siguió por parte de ellos fue ensordecedor. La guerra había terminado. Han pasado varios meses desde esa tormenta del lunes por la mañana. El polvo finalmente se ha asentado y el paisaje de mi vida se ve completamente diferente. La maquinaria legal pulverizó a Dorian. Barnaby fue implacable. Entregamos cada pieza de evidencia al fiscal del distrito. Enfrentando décadas en una prisión federal por fraude electrónico y malversación de fondos, los costosos abogados defensores de Dorian negociaron rápidamente un acuerdo de culpabilidad. Logró evitar una larga sentencia de prisión, pero la ruina financiera fue absoluta. Los tribunales embargaron todos los activos que tenía. Drenaron las cuentas en el extranjero para pagarle a mi empresa y las enormes multas impuestas por el IRS. Los autos de lujo fueron embargados. Su esposa, al darse cuenta de que el flujo interminable de dinero robado se había secado, solicitó el divorcio y se mudó fuera del estado. Dorian ahora trabaja como gerente de turno de nivel medio en una tienda de autopartes de descuento 2 pueblos más allá. Conduce un sedán oxidado. Ya no usa trajes de seda. En cuanto a mis padres, la realidad de su situación finalmente los alcanzó. Sin el enorme salario que yo le pagaba en secreto a Dorian y con la vergüenza de la exposición pública sofocándolos, ya no podían permitirse vivir en el pueblo donde todos conocían sus secretos. Empacaron en silencio y se mudaron a un estrecho departamento de 2 habitaciones en un código postal mucho menos deseable. Viven únicamente del seguro social y de las migajas de dignidad que les quedan. No he hablado una sola palabra con ninguno de ellos desde que dejé caer esas llaves en el podio. Cambié mi número de teléfono personal, instruí a mi equipo de seguridad para que les negara la entrada a cualquiera de mis edificios corporativos y seguí adelante con mi vida. Mi empresa de logística está prosperando. Acabamos de adquirir otra flota regional y expandimos nuestras operaciones a 3 nuevos estados. Mi vida es tranquila, increíblemente ocupada y completamente libre de manipulación tóxica. Pero hubo un último eco del pasado. Una noche, el mes pasado, estaba sentado en mi penthouse, mirando las luces de la ciudad, bebiendo un vaso de whisky. Mi teléfono privado, no listado, vibró en la mesa de centro. Era un mensaje de texto de un número desconocido, pero supe al instante quién era. El mensaje decía: Vaughan, soy papá. Por favor, estamos teniendo problemas para pagar el alquiler este mes. Dorian no puede hacer sus pagos de restitución. Sé que estás enojado, pero eres mi hijo. Lo siento. ¿Puedes ayudarlo una última vez? Me quedé mirando la pantalla brillante durante mucho tiempo. Pensé en la fría bolsa de lona que me dio cuando cumplí 18 años. Pensé en la grasa bajo mis uñas mientras dormía en cabinas de camiones. Pensé en los 8 millones de dólares que desperdició en una mentira. Y luego pensé en las palabras que me gritó bajo las luces en frente de 300 personas. Para mí, estás muerto. Un hombre muerto no puede firmar un cheque. Un hombre muerto no puede pagar tu alquiler. Un hombre muerto no siente culpa, ni obligación, ni piedad. No respondí. No escribí una respuesta larga y enojada. No exigí una mejor disculpa. Simplemente toqué la información de contacto en la pantalla, me desplacé hasta abajo y presioné el botón que decía, bloquear contacto. Volví a colocar el teléfono en la mesa,
Tomé un sorbo de mi whisky y disfruté del silencio absoluto y perfecto de mi imperio. Durante los primeros 35 años de mi vida, creí que la lealtad significaba prenderse fuego para mantener a tu familia abrigada. Creí que si trabajaba lo suficiente, si resolvía suficientes de sus problemas, finalmente me mirarían de la misma manera que miraban a mi hermano. Pero la verdad es que algunas personas nunca verán tu valor. No importa cuánto te sacrifiques por ellos, solo te verán como un recurso para ser explotado. Y en el momento en que dejes de permitir que te desangren, te pintarán como el villano. Déjalos. Lo más poderoso que puedes hacer cuando alguien te demuestra que no te respeta es creerle la primera vez. No necesitas discutir. No necesitas buscar venganza gritando. Solo necesitas alejarte, construir tu propia vida y dejar que su propia incompetencia los destruya. Esa es mi historia. Así es como finalmente corté el cordón y dejé que el niño de oro se enfrentara al mundo real. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de un miembro de la familia que solo te veía como un cajero automático? ¿Crees que fui demasiado duro por ignorar el último mensaje de texto de mi padre, o recibió exactamente lo que pidió? Comparte tus propias experiencias en los comentarios de abajo. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale un me gusta al vídeo y suscríbete a Revenge Silent para más historias crudas y sin filtros sobre cómo mantenerte firme. Muchas gracias por escuchar, y recuerda, a veces la mejor venganza es simplemente seguir adelante. Nos vemos en la próxima.